Bienvenidos a En Cristo, con su amigo y hermano Mario Cortés. Hoy continuamos con la serie 1 = 3, donde exploramos la maravilla de la Trinidad y su obra en la salvación. El problema del hombre con Jesucristo radica en que, sin Él, la totalidad de la Escritura pierde su sentido y cumplimiento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento convergen en Cristo. El primero apunta hacia Él como la promesa venidera, y la segunda gira alrededor de su obra redentora. Sin Cristo, la culpa humana permanece y la esperanza de perdón se disuelve. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, Hebreos 9:22, y esa sangre debe ser la de Cristo, el Hijo de Dios encarnado, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5. El objetivo de hoy es exponer cómo la acción trinitaria opera en la salvación y cómo esta acción divina se mantiene activa y eficaz en la vida del creyente. Exploraremos la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la redención del hombre, su aplicación y su preservación. Si estás listo y el tema te interesa, quédate hasta el final. Te prometemos ser claros, puntuales y ordenados en nuestra exposición, y si el tema te bendice, algo que esperamos, te pedimos nos apoyes dejando tus valiosos comentarios que enriquecen esta comunidad, le des me gusta y activando la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Sean todos bienvenidos. Vamos al tema, la salvación, origen y propósito del Padre. El acto salvífico tiene su inicio en el propósito eterno del Padre. Desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó salvar a un pueblo para la gloria de su nombre, Efesios 1:4 y 5. Este decreto eterno incluye 1. La elección. El Padre elige, no con base en méritos humanos, sino según su soberana voluntad, Romanos 9:11 al 13. 2. La providencia. Todo en la historia humana es conducido por la mano soberana de Dios para cumplir su plan redentor. Desde la promesa hecha en Génesis 3:15 hasta el nacimiento de Cristo, vemos a un Dios que obra en cada detalle. El Padre, en su amor, envió al Hijo al mundo, Juan 3:16. Este acto de enviar no es meramente un traslado, sino una comisión para cumplir el propósito de la redención. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, Juan 4:34. La obra del Hijo a la salvación, declaró Jesús. Jesucristo es el eje central de la redención. Su obra puede resumirse en 3 aspectos principales. 1. Su vida perfecta. Cristo cumplió perfectamente la ley, algo imposible para el hombre debido a su naturaleza pecaminosa, Romanos 8:3 y 4. Su justicia perfecta es imputada al creyente. 2. Su muerte sustitutiva. En la cruz, Jesús llevó sobre sí mismo la culpa y la ira que correspondían al pecador, Isaías 53:5 y 6. Su sacrificio fue completo y suficiente para la expiación del pecado, Hebreos 10:12. 3. Su resurrección y ascensión. La resurrección de Cristo garantiza la justificación del creyente, Romanos 4:25, y su ascensión asegura su intercesión continua ante el Padre, Hebreos 7:25. Cristo también es el mediador de un nuevo pacto, que establece una relación directa entre Dios y los hombres sin necesidad de otros intercesores. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6, y 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La obra del Espíritu Santo en la aplicación de la salvación. La obra del Espíritu Santo en la salvación es vital. Mientras que el Padre planea y el Hijo ejecuta, el Espíritu Santo aplica la obra redentora en el individuo. Sus funciones incluyen la regeneración. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu, Juan 3:5. Sin esta regeneración, el hombre permanece muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2:1. La convicción de pecado. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio, Juan 16:8. La santificación. El Espíritu obra para transformar al creyente a la imagen de Cristo, 2 Corintios 3:18. El testimonio interno. Por medio del Espíritu, el creyente tiene la seguridad de su salvación, Romanos 8:16. El Espíritu Santo también capacita al creyente con dones espirituales para la edificación de la iglesia y le da poder para testificar del Evangelio, Hechos 1:8. La salvación continua en la vida del creyente. La acción trinitaria no termina con la regeneración, sino que se extiende a lo largo de la vida del creyente. La perseverancia de los santos. El Padre guarda a sus elegidos, Juan 10:29. El Hijo asegura su salvación, Hebreos 7:25, y el Espíritu lo sella hasta el día de la redención, Efesios 1:13 y 14. La intercesión de Cristo. Cristo intercede continuamente por los suyos, asegurando que su fe no falte, Lucas 22:32.
La guía del Espíritu Santo. El Espíritu dirige al creyente en toda verdad, Juan 16:13, y le ayuda en su debilidad, incluso intercediendo en sus oraciones, Romanos 8:26. Mora en el salvo. La idea de que Dios mora en el salvo marca un cambio radical en la relación entre Dios y la humanidad, y es uno de los pilares del nuevo pacto establecido en Cristo. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba de manera externa y transitoria, como en el tabernáculo en el desierto o en el templo construido por Salomón. Estos lugares representaban la morada de Dios entre su pueblo, pero su acceso estaba limitado, regulado por sacerdotes, sacrificios y leyes ceremoniales. Sin embargo, todo esto apuntaba hacia algo mayor, la encarnación de Cristo. En Juan 1:14, se nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega para habitó, eskenó, significa literalmente poner su tienda o tabernáculo. Esto señala que Cristo, al tomar forma humana, se convirtió en el cumplimiento del tabernáculo y del templo como el lugar donde la plenitud de Dios se manifiesta, Colosenses 2:9. En él, Dios dejó de estar confinado a un lugar físico y entró en una relación directa con la humanidad. El clímax de esta verdad se encuentra en el hecho de que no solo Cristo tabernaculizó entre los hombres, sino que mediante su obra redentora, el creyente ahora es puesto en Cristo. Este estar en Cristo significa que la morada de Dios ya no es un lugar físico externo, sino una realidad interna y permanente. Juan 14:23 lo expone de manera profunda: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Aquí, la palabra morada proviene del término griego, mon, que implica residencia estable y duradera. A diferencia del Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios podía manifestarse en forma temporal o condicional, en el nuevo pacto Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hace su hogar en el corazón del creyente. Esta residencia permanente garantiza varias verdades esenciales. Relación continua con Dios, no hay separación entre el creyente y Dios. Su presencia está siempre accesible, asegurando comunión constante. Seguridad eterna, la morada de Dios en el salvo no depende de méritos humanos, sino de la obra completa de Cristo. Esto otorga al creyente seguridad en su salvación. Transformación interna, la presencia de Dios en el creyente actúa como un agente de santificación. Su espíritu guía, corrige y capacita al salvo para vivir conforme a su voluntad, según a los Corintios 3:18. Garantía del cumplimiento escatológico, la morada de Dios en el creyente es un anticipo de la plenitud de su presencia en la eternidad, cuando el tabernáculo de Dios estará con los hombres, Apocalipsis 21:3. En conclusión, esta verdad no solo transforma la perspectiva del creyente sobre su relación con Dios, sino que redefine completamente lo que significa ser el pueblo de Dios. Ahora, cada salvo es un templo vivo, primera a los Corintios 6:19, donde Dios habita y manifiesta su gloria al mundo. Este morar no es una visita pasajera como en el antiguo pacto, sino una residencia permanente que refleja el amor y la fidelidad inquebrantables de Dios hacia los que son suyos. Esto verdaderamente es grandioso. Sin Cristo no hay salvación. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos es el de Jesucristo, Hechos 4:12. Sin Él, no hay expiación de pecados. No hay mediación ante Dios. No hay esperanza de vida eterna. No hay verdadero gozo ni paz duradera. La Escritura es clara: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12. Sin Cristo no hay comunión y comunicación con el Padre. El problema de la separación del hombre de Dios. Desde la caída de Adán y Eva en el Edén, el pecado ha causado una separación insalvable entre la humanidad y Dios, Isaías 59:2. La santidad perfecta de Dios no puede tolerar el pecado, y ningún esfuerzo humano es suficiente para restablecer esa relación. Sin Cristo, la humanidad permanece alienada de Dios, incapaz de experimentar comunión con Él. Cristo como el único mediador. Jesucristo, al ser plenamente Dios y plenamente hombre, es el único capaz de reconciliar a los hombres con el Padre. Su obra redentora en la cruz satisface la justicia de Dios y elimina la barrera del pecado. En Juan 14:6, Jesús declara claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Sin Cristo, no hay acceso a la presencia de Dios. La función de Cristo como mediador implica dos cosas clave. Comunión: gracias a la obra de Cristo, el creyente es reconciliado con Dios y entra en una relación íntima con Él, como hijo adoptado, Romanos 8:15.
Comunicación. A través de Cristo, tenemos libertad para acercarnos a Dios en oración y adoración. Hebreos 4:16 invita a los creyentes a acercarse con confianza al trono de la gracia, algo imposible sin la intercesión de Cristo. La obra continua de Cristo como intercesor. Incluso después de su ascensión, Cristo sigue ejerciendo su ministerio como intercesor. Romanos 8:34 afirma que Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por los creyentes. Esto significa que toda oración, toda alabanza y todo acto de fe del cristiano es presentado al Padre a través de Cristo. Sin esta intercesión, nuestras palabras y acciones serían insuficientes para ser aceptadas por un Dios santo. El papel del Espíritu Santo en Cristo. La comunión y comunicación con el Padre también dependen del Espíritu Santo, quien actúa en el nombre de Cristo. En Romanos 8, 26 y 27, Pablo explica que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ayudándonos en nuestra debilidad. Sin embargo, este ministerio del Espíritu es posible solo porque Cristo ha enviado al Espíritu a los suyos, Juan 14, 16 y 17. La exclusividad de Cristo como camino a Dios. En un mundo pluralista donde se promueve la idea de que todos los caminos conducen a Dios, la enseñanza bíblica de que solo Cristo ofrece acceso al Padre es un contraste radical. Hechos 4:12 lo resume con contundencia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Implicaciones prácticas. Reconocer que sin Cristo no hay comunión ni comunicación con el Padre transforma la manera en que vivimos nuestra fe. Nos lleva a depender completamente de Cristo, tanto para nuestra salvación como para nuestra vida espiritual diaria. Nos anima a mantener una relación viva con Él, ya que es el puente que nos conecta con el Padre. Nos impulsa a proclamar esta verdad al mundo, sabiendo que solo en Cristo las personas pueden encontrar reconciliación con Dios. La acción trinitaria en la salvación es un acto de amor y gracia que abarca la eternidad pasada, el presente y la eternidad futura. El Padre planifica, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica y sostiene la obra redentora. Sin Cristo, todo se pierde. Esta afirmación no es solo teología abstracta, sino una verdad que me desafía personalmente. ¿Estoy viviendo cada día con plena conciencia de que sin Cristo no puedo acercarme al Padre? Es fácil caer en la rutina religiosa, confiando en mi conocimiento, esfuerzos o buenas intenciones, pero ninguna de estas cosas es suficiente. La comunión y la comunicación con el Padre dependen exclusivamente de Cristo, quien, por su sangre, abrió el camino que yo jamás podría haber construido. Esta verdad me confronta con preguntas que no puedo evadir. ¿Es Cristo el eje central de mi relación con Dios? ¿Busco al Padre por medio de Él o me apoyo en mi propio entendimiento? Si realmente creo que Cristo es el único mediador, entonces mi vida debe reflejar esa dependencia total, desde mi oración hasta mi obediencia. Y más aún, si sé que esta comunión con Dios solo es posible en Cristo, ¿cómo puedo callar esta verdad frente a un mundo que insiste en buscar otros caminos? ¿Cómo puedo permanecer indiferente sabiendo que millones viven separados de Dios porque no conocen a su Hijo? Hoy, debo decidir, ¿viviré como alguien que depende plenamente de Cristo y proclama valientemente su exclusividad, o permitiré que esta verdad quede relegada a palabras bonitas y teología sin vida? No hay neutralidad aquí. Cristo es el único camino al Padre, y esta realidad exige una respuesta activa, no solo de mi mente, sino de mi corazón y mis acciones. Gracias por acompañarnos en esta serie de 3 igual 1. Nos vemos en el próximo video con un nuevo tema y por favor si te bendijo, comparte el mensaje y apóyanos dando me gusta y activando la campanita para seguir llevando contenido que nos ayude a todos a crecer en Cristo. Bendiciones.